Tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva y última edición del 2021 de Tarkan Talks. En esta oportunidad vamos a conversar desde Argentina con la doctora Diana Barreneche. Ella es presidenta de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre el medio ambiente, el cáñamo. Vamos a esperar un ratito que... Ahí la veo conectada, así que la vamos a invitar. Doctora Diana, si me podés mandar la invitación para transmitir conmigo, buenísimo. Mientras tanto, les decimos que si les interesa la charla, pueden encontrarla a partir de mañana en el canal también de YouTube. Obviamente queda acá en el Instagram también. A ver, voy a intentar sumarla. A ver, ahí está. Vamos a estar conversando desde Argentina con Diana. Ella es abogada, ahora sí. Ahora sí, Hola Diana, muy ¿cómo buenas estás? noches. ¿Cómo están todos y todas por ahí? ¿Todo? Yo te escucho muy bien, ¿vos? También, avísenme, tengo wifi, tengo todo. Bueno, Avísenme si se para o no se escucha. no, yo te escucho perfecto. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Estamos cerrando el año con estas charlas, así que nos parecía importantísimo, interesante tocar un poco el tema del cáñamo como, como producto que puede ayudar muchísimo al medio ambiente y es algo que por ahí en todas las charlas que hemos tenido no hemos tratado, así que bueno, queríamos conocer un poco más de tu experiencia y de cómo llegaste al cáñamo. Claro, dale, perfecto. Bueno, cáñamo, cannabis, sabemos que es la misma especie vegetal, solo que cultivada para propósitos o fines diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, y bueno, como abogada, lastimosamente la mayoría llegan al cannabis por el derecho. En este caso, yo llegué desde el derecho ambiental y es como tratando de destapar un poco la historia de la prohibición o en realidad la historia de la persecución a esta y otras plantas. Pero ¿por qué el cannabis o por qué el cáñamo? Y bueno, porque era la materia prima, un recurso natural renovable que estaba tanto en la parte farmacéutica como en la parte textil, como en la parte de papel, como en la parte de un montón de cosas. Y fue justo cuando precisamente se dio el descubrimiento y el patentamiento de los derivados de los hidrocarburos, como el nylon, como el teflón, o sea, como todos los productos que después empezamos a consumir de una manera masiva. Eso fue un poco como la génesis o los orígenes de la persecución de esta planta. Y bueno, también los problemas ambientales que tenemos hoy en día, porque cambiamos una economía que estaba basada en recursos naturales renovables sobre una economía basada casi exclusivamente en los hidrocarburos, con el agotamiento de las fuentes de las reservas y de las fuentes de las cuales se extraen, todos los problemas que tenemos, todo, o sea, digamos que el siglo pasado fue el siglo de esta industrialización de todos los productos derivados de hidrocarburos, dejando de lado todas las fibras naturales y bueno, hoy en día estamos padeciendo de las consecuencias de haberlo hecho, ¿no? Entonces, en este sentido, como el volver a hablar de cáñamo, volver a hablar de fibras naturales, es un poco reivindicar la historia de la humanidad y a lo que siempre hicimos, a lo que siempre recurrimos, versus lo que después se nos enseñó, que era como que lo que pasó a ser como natural, ¿no? Y como me pongo a acordarme en la asociación civil de la que soy presidenta, tratamos de difundir sobre estos usos y hay una imagen, porque todo esto, por supuesto que se logró por eh,
el aval o la connivencia o la propaganda, los medios de comunicación amañados como a potenciar las industrias de hidrocarburos. Entonces había una publicidad de los años 40 en los cuales se había patentado el celofán, que decía que, y de hecho está la imagen de una mamá con una bolsa de plástico y adentro su bebé. Entonces era como que la podés utilizar para todo, algo que hoy sería completamente un escándalo. Pero bueno, algo así es como lo que llegamos al día de hoy, con niveles de contaminación, de agotamiento de recursos, de erosión de suelo, de fuentes hídricas, y no tengo ni que enumerar o contarles lo que estamos viviendo, porque realmente ya llegamos al punto de agotamiento de recursos naturales que si no hacemos algo al respecto, es muy, muy, muy probable que ni siquiera nuestros nietos, nuestros hijos ya no puedan disfrutar de un río, del mar, de la playa, de un bosque. Eh, Terrible, Diana, lo que hace el panorama es, y se ve cada vez como más problemas en zonas donde, más problemas climáticos en zonas donde, bueno, antes por ahí no había tanto, diferencias de clima en lugares donde antes por ahí hacía frío y ahora hace calor, y cómo el cáñamo puede ayudar en esto, a los suelos. ¿Ustedes qué beneficios le encuentran? Eh, bueno, el cáñamo, como todo recurso natural, que es renovable, o sea, renovable en este caso, desde que proporciona un montón de materia prima para diferentes industrias, entonces es muy versátil, crece muy rápido, el gran potencial, o digamos lo que en Argentina queremos empezar a estudiar, porque en otras partes del mundo se ha hecho, pero acá necesitaríamos empezar a hacerlo, es la fitorremediación, ¿no? La oportunidad de que esta planta remedie o ayude a mejorar la productividad de suelos altamente contaminados con metales pesados, donde sería muy difícil pensar otro cultivo agrícola, o en cuanto a plantas, ¿no? Por supuesto que con los hongos también está ese potencial de remediar, de cambiar un poco los componentes orgánicos de los suelos erosionados, pero con las plantas es muy difícil y que se encuentre una, y el cáñamo es una de ellas. Entonces se ha probado, se ha estudiado, Chernobyl es conocido, Apulia en Italia es conocido, también en Fukushima, en Japón. Entonces, en Argentina tenemos suelos, o digamos, han habido vaca muerta, o incluso se me ocurre en La Rioja, una excurtiembre que está en Chilecito, en Nonogasta, donde una asamblea de vecinos interpuso una medida cautelar para parar la contaminación, pero al parar la contaminación en este supuesto, o sea, es dejar de producir, entonces hay 300 familias que están sin laburo, está bien, no se está contaminando, pero están sin laburo, reciben una ayuda, un subsidio del Estado, pero lo que esas familias proponen es un proyecto de remediación social y ambiental. Entonces es como no olvidarnos de los componentes de la sostenibilidad, ¿no? No es solo pensar en el medio ambiente, también el componente social es muy importante, y por supuesto lo económico. El tema es que es cambiar el paradigma, es pasar de un paradigma extractivista, antropocentrista, o sea, pensando solamente en un recurso como un bien económico, cuando realmente además de un valor económico presta servicios ecosistémicos, servicios ambientales, servicios sociales, que ese es el verdadero potencial de los recursos naturales, que eso es lo que tenemos que pensarlo, ¿no? Y sobre todo, no solamente pensar, como salirnos un poco de lo que nos han enseñado, porque no es solo para esta generación, es pensar en las otras generaciones. Entonces, es cambiar el paradigma de este extractivismo a otro paradigma en el cual se tengan en cuenta un montón de otras variables y se piense precisamente en cómo hacer para mejorarlo. Diana, ¿y en qué momento, cómo surge la asociación Proyecto Cáñamo? ¿Por qué nace, en qué año
bueno, y qué es lo que hacen hoy día. Ok, bueno, Proyecto Cáñamo es una asociación civil que en realidad muchos nos conocimos del activismo canábico, en el cual siempre se ha reivindicado a la planta de cannabis para todos sus usos. Eh, También, de hecho, yo conocí el cáñamo por el activismo canábico, presenté una tesina para la especialización de Derecho Ambiental con el cáñamo y la llamé como los costos ambientales de la prohibición, un poco como con esto que te estoy contando, o sea, los altos niveles de contaminación y esta que se piensa que es irreversible y puede que sea muy difícil de revertir, la verdad, no les voy a mentir, pero es precisamente por esta persecución de las plantas. Bueno, yo conocí el cáñamo y conocí todo su potencial por el activismo canábico. Y conocí otras personas que también veían en el cáñamo, desde diseñadores industriales, ingenieros, periodistas, eh, estudiantes, y empezamos como a juntarnos y a indagar un poco más, y precisamente encontramos que desde 1961, en la Convención Única de Estupefacientes, cuando se clasifica a la planta de cannabis, más precisamente a los cogollos, los extractos, las tinturas y el hash como estupefacientes, esa misma convención, que es una convención farmacéutica, son convenciones farmacéuticas, excluye explícitamente, expresamente, los usos industriales de la planta de cannabis. Y esto no es, o sea, esto tiene el porqué de que la humanidad evolucionó con toda la planta de cannabis. En cuanto al cultivo industrial, encontraba, o sea, tenía construcción, tenía alimentos, tenía textiles, tenía papel, y ahí es como empezar a buscar las pistas de dónde hubo cáñamo en la historia, y podemos irnos muy, muy, muy atrás, eh, y no solo cáñamo, porque hablo del cáñamo porque por supuesto es la misma especie de cannabis y es lo que nos tiene aquí, pero el cáñamo hace parte de una serie de plantas a las cuales la humanidad recurría para todo esto, ¿no? Entonces, textiles, papel, biocombustibles, alimentación, aceites, y aceites de todo tipo, no solamente comestibles, sino aceites de tipo industrial, aceites para iluminación, eh, papeles de todos los tipos, desde papiro hasta papel más fino, la Biblia de Gutenberg, y así es como ir siguiendo las pistas de dónde estuvo el cáñamo y el cannabis a lo largo de los siglos, de los milenios en realidad. Y con Proyecto Cáñamo encontramos esto, que si bien es la misma especie, es un objeto jurídico diferente, o por lo menos yo sostengo que es un objeto jurídico diferente, porque hay uno que es la planta de cannabis fiscalizada, que es la que te digo que es el estupefaciente, el cogollo, los extractos, las tinturas y el hash, cuyo único fin lícito es el medicinal y la investigación científica, que más adelante con la Convención del 71 entra el componente del THC, que es el psicotrópico de la lista 1, bueno, el dronabinol está en la lista 2. Entonces, en este momento, en el mundo, el cáñamo viene a ser una definición jurídica, es la planta de cannabis sativa con hasta determinado porcentaje de THC. ¿Y por qué es un objeto jurídico diferente? Porque el cannabis fiscalizado, su único fin lícito es para las convenciones, ¿no? No quiere decir que cada estado pueda regular o ir más allá, tiene que atreverse a hacerlo también, ¿no? Pero hay casos, Uruguay, está Canadá, y bueno, dentro de Estados Unidos es otra cosa. Entonces está la cannabis fiscalizada y está el cáñamo, y el cáñamo no tiene ninguna restricción de fin, porque no es psicoactivo y porque se cultiva completa, no lo cultivas para flores, para medicina, lo cultivas para otros usos. Entonces, ahí ya tenés una diferencia de que si bien es la misma especie, cuando lo cultivas es un cultivo completamente diferente. Hay uno que son como si fuera un bambú, o sea, son tallos altos, espigados, cañas precisamente, y versus cuando lo cultivas para flor, pues por supuesto, el cáñamo es la misma cannabis, entonces te va a dar como toda la forma de la flor, de las ramas y demás, y ahí sí ya los que saben, los ingenieros agrónomos, van a tener como nociones más precisas al respecto. Diana, y
Hoy, después de, bueno, de esta fundación y de todo esto que me contás, ¿qué rol cumple la asociación? O sea, ¿por qué se contacta la gente con Bueno, ustedes? entonces, con este camino del activismo y de preguntarnos y de querer, que además descubrir que en Argentina se cultivó cáñamo, que Manuel Belgrano habló del cáñamo hace más de 200 años, que está en el Censo Nacional, que hay registros del Banco Nación en los cuales estaba la exportación de semilla y de fibra, que hasta 1977 en Argentina se siguió cultivando cáñamo, que fue por un decreto ley de la dictadura de 1977, en la cual se dejó de cultivar cáñamo en la Argentina y precisamente tomando en cuenta las convenciones internacionales que lo permiten y que en el mundo el cáñamo es legal, la cannabis es diferente, pero el cáñamo es legal, vos podés comerciar, podés importar productos de cáñamo en Argentina. Bueno, viendo como este potencial, decidimos constituirnos como asociación civil ya de una manera formal, porque veníamos juntando, hablando, participando, pero llega un punto en el que para ser una voz o un interlocutor con otras ONGs, con el gobierno, o entrar en política pública, vimos la necesidad de constituirnos. Entonces, ¿qué hacemos en Proyecto Cáñamo? Las redes, o sea, nos pueden seguir en Instagram, es @Proyecto Cánamo, sin la ñ, y el mail es proyectocánamo@gmail.com. Somos básicamente un grupo de estudio y de trabajo. Nos dividimos por comisiones, está la comisión de legales, está la comisión de semilla, agronomía, está la comisión de usos industriales, porque la verdad que es inmenso el potencial que tiene esta planta. Es imposible que una persona lo pueda entender o saber todo, y además es completamente transversal e interdisciplinario. Entonces, el conocimiento que, por ejemplo, yo pueda tener desde el punto de vista legal, sin el conocimiento de alguien que lo cultive, o lo manufacture, o lo transforme, o lo procese, o sea, no. Entonces, es esto, es como algo colectivo, es un esfuerzo colectivo, en el cual tratamos de participar en diferentes espacios. Primero que todo, formarnos nosotros y nosotras en las diferentes comisiones, y a los socios y socias, porque tenemos socios y socias que pagan una cuota social mensualmente de 500 pesos, y los cuales les da acceso a actividades grabadas, a papers, a un montón de información, y sobre todo a estar en estos grupos de estudio. Pero también entendemos que hay veces no se puede participar de una manera activa. Entonces también tratamos y como somos una asociación de difusión de información, no tenemos ningún fin productivo, no tenemos ningún cultivo, nada de eso. También hacemos vivos o actividades abiertas a todo público, en las cuales tratamos de traer personas tanto argentinas como de otros países, pero que han avanzado un poco más en este tema, porque el cáñamo, si bien es un cultivo antiguo, bueno, al ser la misma especie, también vivió una persecución en todos los países. Hubo muy pocos países, prácticamente Francia o Rusia, pero en los cuales igual disminuyó muchísimo su cultivo, pero como era un cultivo tradicional, se siguió o se mantuvo el cultivo para fibra, para semilla. Así que tratamos de aprender un poco de lo que está pasando, no solo en países europeos o de Estados Unidos, Canadá, sino en la región. Para no ir más lejos, o sea, si bien Uruguay es el primero que empezó, me parece que en el tema cáñamo, Paraguay está tomando la ventaja porque ya tiene un producto alimenticio en los supermercados y empezó hace relativamente poco. Entonces, es como que desde Argentina estamos viendo pasar todo esto, que puede ser una oportunidad también de aprender de los errores y de las buenas experiencias de estos otros países para hacerlo. O sea, para nadie es secreto el potencial agrícola que tiene Argentina, por geografía, por extensión, por clima, por todo. Entonces, es pensar qué queremos, y esto ya lo hablo a nivel provincia, porque las provincias son las dueñas de sus recursos naturales, tienen el dominio originario según la Constitución. Entonces ahí es ver, de acuerdo a las características geográficas,
de acuerdo a la industria que tengan, la capacidad instalada, los profesionales y lo que cada una de ellas quiera fomentar, a dónde va a apuntar. Entender también y precisamente aquí entra lo de la diferencia de objeto jurídico, que es completamente diferente con el cannabis medicinal, o el cannabis al que llamamos medicinal, que es un estupefaciente y que cuando buscas un medicamento no te podés escapar de la jurisdicción federal. Sea por estupefaciente o por medicamento, vas a tener que ir sí o sí a algún ente a nivel federal. Con el cáñamo no. Con el cáñamo, más allá de tener una autorización y por supuesto en todo momento cuidar el porcentaje de THC, podés hacer lo que querás. Eso es fundamental y es la clave para que más gente se pueda animar a nivel, bueno, estamos hablando en Argentina en este momento, pero que se puedan empezar a animar más la gente que tiene las tierras como para poder empezar a cultivar. Creo que para eso hay que educar, informar, hay mucha gente que tiene las parcelas, tiene el espacio y está acostumbrada a ciertos cultivos y por desconocimiento no quiere romper con eso. Entonces está muy bueno el trabajo que hacen también ustedes, que imagino que fomentar también todos esos beneficios que tienen estos cultivos. ¿Cómo ves, Diana, en los próximos 2, 3 años en Argentina, en principio, con el tema legislativo en cuanto a a esta planta? Eh, Mira, en cuanto a la ley que tiene media sanción en el Senado, o sea, que ahora están diputados, la verdad no sé qué va a pasar. Tendría que volver a comisiones a elaborarse un dictamen, ese dictamen que pase el plenario y que se apruebe. Podría pasar, claramente. También siento que si no pasó hasta ahora o si se esperó y no se hizo, no sé eh, si vaya a pasar o no, estaría bueno porque ya te da unas reglas claras. Igual, con ley o sin ley, lo importante es la reglamentación derivada. En este caso, en Argentina, para el cannabis medicinal hay un camino que es muy burocrático, que es para investigación científica, que no es un fin productivo, pero hay un camino, digamos. Y con el ReproCan y con las nuevas, digamos, las resoluciones y falta la reglamentación de los cultivos de las asociaciones civiles y demás. Para el cáñamo en este momento no hay camino. Entonces, es muy difícil porque, como vos decías, si alguien tiene el terreno, si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere pensar en una alternativa o en un producto, porque en el cáñamo lo lindo, o por lo menos el potencial que desde Proyecto Cáñamo le vemos, es que no seamos solo productores de materia vegetal, sino que podamos desarrollar productos con valor agregado, tanto para consumo interno como para exportación, que de ahí es en realidad donde vienen los dólares legítimos eh, que ayudarían, que generarían trabajo, divisas, riquezas y demás, no solo a los nacionales, sino que Argentina pase de ser un país agroexportador a precisamente un país industrializado. Pero eso no va a pasar si no hay un marco legal claro, o por lo menos un porcentaje de THC en el que vos digas, bueno, hasta acá es cáñamo o hasta acá puedo hacer otros fines y a partir de ahí, no. Y esto lo digo y por eso enfoco nuevamente en las provincias, porque son las provincias, o es en realidad el cáñamo, el verdadero potencial de federalismo en Argentina, por lo menos en cuanto a cannabis. También digo, qué tristeza que uno como ciudadano que tiene un terreno, que tiene algo, no lo pueda hacer, sino que tenés que estar esperando. Y no es que no lo pueda hacer porque no se anime, sino porque, por supuesto, en este momento, al no haber un marco legal claro, es como que si vos ya haces el esfuerzo económico, si vos traes semillas, si vos querés industrializar, si haces como todo eso, y de repente viene la policía y te allana y te destruye todo, y ni siquiera, o porque falta la educación al respecto y falta esa distinción, ¿no? Entonces, nadie se va a animar a hacerlo, o digo, pues no nadie, digamos, hay que ser valiente y hay que tener también los recursos
y el conocimiento para pelearlo, ¿no? Que ahí no todo. Se puede. Desde Proyecto Cáñamo estamos tratando precisamente de educar al respecto, de que pensemos cuál sería un proyecto para llevar a cabo bien, o sea, como con todas las aristas o con todas las variables, ¿no? La mayor cantidad de variables que se puedan solucionar desde el inicio, o por lo menos decirle a la autoridad que no entiende de esto, mira, vamos a hacer esto, así, con esta semilla, con esto, vamos, porque si nos quedamos esperando a que el Estado venga y regule, venga y entienda, bueno, seguimos esperando, porque de hecho el año pasado ya hubo 2 proyectos de ley presentados, uno en diputados, otro en senadores, de los cuales había consenso para que salieran, pero incluso siendo del mismo espacio político, el ministro de Desarrollo Productivo paró todo y dijo, no, acompañemos esto, hagamos esto, pero seguimos esperando. Entonces me encantaría decirles que el próximo año vamos a tener una ley, que el próximo año se va a poder hacer, pero la verdad es que en Argentina uno no se aburre y yo no tengo la bola mágica como para decirles que en 6 meses, o en 8 meses, o en un año, o en un mes vamos a tener ese marco regulatorio. Sí sé que hay mucho interés y que la gente ya está empezando a hacerlo, por lo menos a pensar, adelantarse a lo que se viene. Y desde ahí me genera como mucha expectativa de lo que se puede llegar a hacer, porque bueno, si algo pasa en este país es que son muy creativos, que no se conforman como con lo que les dicen y si no hay algo, lo inventan. Así que esperemos que haya cáñamo pronto en Argentina. Ojalá, Diana. Diana, dejanos de vuelta el contacto porque ahí han preguntado y bueno, para cualquier persona que tenga algún tipo de duda al respecto o quiera acercarse a la asociación, ¿cómo llega? Ahí les pongo, ese es el Instagram de la asociación y ya les pongo el mail de la asociación. También estamos en Facebook, tenemos una página web que es reciente, entonces tenemos que empezar como a linkear todas las actividades y los papers y los documentos que tenemos, porque hay mucha información también desde afuera. Entonces lo que estamos tratando de generar desde la asociación es esa información, pero pensada en Argentina. Sea desde lo que te mencionaba antes de la biorremediación o los proyectos que se podrían hacer de biorremediación, como la parte alimenticia, la parte de papel, en papel, como para decirte, es exactamente lo mismo, la misma molécula de celulosa provenga de cualquier especie vegetal, o sea, es la misma molécula. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tendríamos una industria que estaría lista para empezar, como para hacer la transición, ¿no? Y vuelvo y digo que hay que cambiar el paradigma, o sea, no es monocultivo de cáñamo, no es llenemos todo, no, tenemos que empezar a pensar en una rotación de cultivos, en que si, por ejemplo, papel lo podemos hacer con caña de azúcar, con cáñamo, con esto, o sea, pensar otra lógica. Diana, es interesantísimo porque, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, es pensar un poquito afuera de la caja y empezar a pensar que se puede, que están los recursos y no quedarse en pensamientos que por ahí quedaron bastante obsoletos y formas que nos dimos cuenta que por ahí no están funcionando y no nos han llevado a buenos puertos. Entonces, es una alternativa y además una alternativa que ya está comprobada porque tiene cientos de años de estudios de campo que en un momento se quisieron hacer desaparecer, pero bueno, por suerte esta planta es más fuerte y es más sabia y está volviendo a poner sobre la mesa un montón de cuestiones para esto, para debatir y para poder seguir aprendiendo y desde Tarkan agradecemos siempre a espacios como el de ustedes también que generan información, que educan, porque creo que es el momento donde más hay que colaborar con tejer redes para poder generar aún más contenido, más información de más calidad, para que después sea irrefutable y que podamos tener algo que genere
riqueza interna y de un montón de parte de la industria, como vos decís, es textil, es alimenticia, es, bueno, medicinal, un montón. Así que de vuelta agradecerte por todo el tiempo que nos has brindado y esperamos vernos pronto y desearte muy felices fiestas también. Muchas gracias, Pablo. Sí, que así sea. La verdad que esto es inminente. Es un camino en el que ya va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Creemos desde por Proyecto Cáñamo, por lo menos, que con educación, con difusión, con argumentos, vamos a lograrlo, digamos, lo antes posible, esperemos, porque fueron 80, 90 años de lavado de la cabeza, ¿no? Pero cuando realmente te pones a buscar y encontrás en Argentina y en el mundo, pero en Argentina es impresionante porque hubo en varias provincias, desde el Ministerio de Agricultura, se lo fomentó, hubo programas al respecto. De hecho, actualmente, si vos vas al nomenclador de AFIP y pones cáñamo, aparece el nomenclador de los textiles, cáñamo, lino, yute. Entonces, está ahí, es educar, es que los funcionarios entiendan cuál es la diferencia y aquí, por supuesto que vuelvo y digo, todo cáñamo es cannabis, todo cannabis es cáñamo, pero cuando pensás en industrialización, no estás pensando en flores, no estás pensando en psicoactividad, estás pensando en otra cosa. Entonces, para mí, o por lo menos me gusta pensar que si la raíz de todo, digamos, esta persecución al cannabis o el cáñamo, por ahí, con el cáñamo también puede ser el principio para abrir cabezas, para cambiar paradigmas, para que realmente dejemos de perseguir a la naturaleza. Así que esperemos que sí. Ojalá así sea, Diana. Bueno, agradecerte de vuelta y bueno, esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias, Pablo. Un saludo para todos y todas ahí en el chat también por los mensajitos, por la buena onda. Ya diciembre, yo estoy próxima a un viaje a verme con mi familia que hace mil. Después de todos estos años durísimos no los veo, pero regreso el próximo año a trabajar por esto con todas. Así que nos seguimos encontrando en la lucha. Con las pilas renovadas. Buenísimo, muy buen viaje a disfrutar y así es. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo año. Un Gracias, abrazo felices grande. fiestas. Seguir ahí en el camino. Gracias, gracias. Gracias a todos y a todas y nos estamos reencontrando el próximo año con Master Can Talks. Saludos y buenas noches. Chau.